Lo que estaba a punto de suceder en Jerusalén y en el templo iba a ser horrible. No solo por la destrucción causada por el Imperio Romano, no. Eso era parte del asunto. Eso iba a ser horrible por lo que ese evento significaría para ellos como nación escogida. Por eso es que Cristo dice, jamás va a ocurrir nada semejante, porque ya Israel dejó de ser la nación escogida. Jamás va a ocurrir nada semejante, porque ya Israel dejó de ser la nación escogida. Israel dejó de ser la nación escogida. Eso no va a pasar otra vez. Como decíamos el domingo pasado, la destrucción de Jerusalén y del templo era la señal visible de que Dios los había desechado como pueblo suyo. Que Dios los había desechado como pueblo suyo. Para siempre la viña le será quitada, los labradores serán destruidos y Dios le dará la viña a otros, a la iglesia, que van a producir los frutos de ella. Y ahora cuando los judíos se convierten, vienen a ser parte de la iglesia. Nosotros no somos parte de Israel, del Israel del Antiguo Testamento. Nosotros somos el nuevo Israel de Dios. Jamás va a ocurrir nada semejante, porque ya Israel dejó de ser la nación escogida. Israel dejó de ser la nación escogida. Eso no va a pasar otra vez. Como decíamos el domingo pasado, la destrucción de Jerusalén y del templo era la señal visible de que Dios los había desechado como pueblo suyo. Era la señal visible de que Dios los había desechado como pueblo suyo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dicen, ahí está, Dios ha desechado a Israel. ¿En dónde dice la Biblia que Dios ha desechado a Israel? Si Jesucristo dice, el reino es quitado de vosotros, ¿por qué dice que en la regeneración sus discípulos se sentarán en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel? ¿Se da cuenta que es un error maligno? ¿Sí? Otro. Si fuera cierto que el reino de Dios fuera quitado de todos los judíos, entonces, ¿no María es judía? El apóstol Pablo responde de manera explícita y categórica. Para todos aquellos que estaban pensando en el primer siglo eso, y para todas aquellas personas que lo pensaron en el transcurso de los siglos, y para todas las personas que lo piensan hoy. ¿Sí? Vamos a preguntarle directamente al apóstol Pablo. Después vamos a preguntarle a Dios en la Biblia. Luego le vamos a preguntar a Jesús en la Biblia. Luego le vamos a preguntar a Jeremías en la Biblia. ¿Sí? A esas entidades vamos a preguntarle directamente ya. De pronto en la Biblia, ¿ha desechado Dios como pueblo a Israel? Bueno, preguntémosle primero al apóstol Pablo. Romanos capítulo 11 y verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Sí? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Fíjese la pregunta que se está haciendo el apóstol Pablo y la pregunta que le está haciendo a aquellos que son destinatarios, en este caso la iglesia que estaba en Roma, y a todos los discípulos de Cristo de ese tiempo y también a nosotros. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, ¿sí? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esta escritura es demasiado explícita para todos aquellos que tienen dudas respecto de que si Dios ha desechado a Israel como pueblo. Si tienen dudas por algunas enseñanzas extrañas, que todas, si Dios quiere, las vamos a ver ahorita, de ciertos personajes que están enseñando una doctrina 100% de origen católico.
es una doctrina de origen 100% católico. También lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Si tienen dudas por ciertos versos que se han malinterpretado, desfigurado, espiritualizado, aquí el mismo apóstol al cual han malinterpretado, el mismo apóstol, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está diciendo que no. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No hay manera. ¿Sí? El griego aquí dice jamás, nunca más, nunca puede pasar esto. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora el mismo apóstol Pablo, en Romanos 11, 28 y 29, fíjese lo que dice, para ir aclarando las dudas con la misma Biblia. No son mis argumentos, es la misma palabra de Dios. Dice así, el verso 28 y 29. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Por causa de quién? De los gentiles, por celos. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué dice? Por causa de vosotros sois enemigos, son enemigos. Porque la mayoría de los judíos no aceptaron a Cristo. Pero también para los que conocen la Biblia, no lo aceptaron porque alguien así lo quiso, así lo determinó. Y fue el Padre, el mismo Padre Celestial, soberanamente cegó a casi toda la nación de Israel para tener misericordia de los gentiles. Deberíamos agradecerle a Dios eso, no estar diciendo que Israel ha sido desechado, porque no hay ninguna parte en la Biblia que diga eso. ¿Sí? Y viene el verso clave, traído por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, el verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios es inmutable. Si Él ha dicho que Israel sería su pueblo para siempre y para todas las generaciones, entonces Israel sería su hijo primogénito y los gentiles entrarían por gracia y por causa de que Dios mismo cegó la mayoría del entendimiento de ellos hasta que ellos sean otra vez despertados. Ahora quiero preguntarle a Jesús, ¿Jesús ha desechado Dios el Padre a Israel? Veamos lo que dice Jesús. Es importante que nosotros pongamos atención a la explícita palabra de Dios, no a la imaginación de hombres que en realidad odian, escuchen bien, a los judíos. Les mueve el odio y que en realidad son el brazo teológico, entre comillas teológico, de la Iglesia Católica Romana. Mateo capítulo 19, verso 28. Es muy importante este tema, por lo cual me voy a ir despacio. Dice así: y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí es muy explícito el Señor Jesucristo. Dice que se va a sentar en el reino milenial en su gloria con 12 judíos, los 12 apóstoles. ¿Quiénes fueron los 12 apóstoles? ¿Fueron italianos? ¿Colombianos? Judíos, ¿sí? Y esos 12 judíos, esos 12 apóstoles van a sentarse
en 12 tronos como gobierno de las tribus de Israel. No que las tribus de Israel ha sido desechada, no, son parte del reino de Dios y son parte del plan perfecto del Señor. Ahora vamos a preguntarle a Dios mismo: Dios Todopoderoso, ¿has desechado al pueblo de Israel? Vamos a ver lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Génesis capítulo 17 y verso 7. No le estamos preguntando al Papa, no le estamos preguntando a ningún teólogo, no le estamos preguntando a ningún pastor, le estamos preguntando a Dios. Dice así, 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. ¿Le está hablando a quién? A Abraham. Y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Qué significa la palabra perpetuo? Eterno. Un pacto sin fin. Yo establezco mi pacto con Abraham, mi amigo, y con sus generaciones para toda la eternidad. ¿Sí? Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. La palabra de Dios es poderosa. No estamos poniendo aquí nuestra propia opinión. Estamos dándoles la poderosa palabra de Dios para que sus dudas sean completamente aclaradas. Ahora vamos a preguntarle al profeta Jeremías. Y lo estamos hablando, estamos estableciendo estas preguntas, por supuesto, en el sentido de que ellos dejaron, ¿verdad?, sus escritos en la Biblia. Dios nos ayude. Estamos en tiempo de unas lluvias tremendas aquí. Si no lográramos el estudio, de una vez les digo a los que están aquí presentes, lo tendría que hacer a mediodía de, ahora sí valga la redundancia, el día de mañana. Sí, pero espero que se pueda. Este estudio es muy importante. Jeremías, en el capítulo 31, Jeremías 31, ustedes dicen si se oye bien, los que están en el chat. 31 de Jeremías, por favor, el verso 35 al 37. Gloria a Dios por su bondad. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, escuchen, las leyes del universo, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación. Escuchen, si faltan las leyes del universo, si se acaba la ley que rige la luna, el satélite de la Tierra, si se acaba la ley que rige el sol, los planetas que giran en giros elípticos alrededor del sol, entonces Israel dejará de ser nación. ¿Sí? Cuando se acabe este universo, por supuesto, Israel dejaría de ser nación. Leo y enfatizo, y es muy importante que usted comparta este video. La mayoría de la gente está en contra de Israel y cada día crece en el cristianismo. Por eso es importante que usted lo comparta para salvación del alma de mucha gente y de muchos que incluso están ya tratando de maldecir a Israel. Porque escuchaba a uno de estos personajes que enseñan
y que mucha gente escucha decir que le pedía al cristianismo que maldijera a Israel, que la Biblia daba permiso de eso. ¿Sabe lo que está buscando Satanás? Que les caiga una maldición a miles de cristianos y que se vayan al infierno. Tengan mucho cuidado del extremo del odio de estos enseñadores falsos. ¿Sí? Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Sí? ¿Qué dice el Eterno? ¿Se equivoca el Eterno? Dice una palabra y después dice otra. Él es inmutable. Él es Dios. Él conoce el espacio, el tiempo y la eternidad. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él no se equivoca. Él es Dios. Él no cambia. ¿Cómo pueden entonces algunos falsos maestros engañar a muchos hermanitos de buena fe? Porque los hallan que no conocen la Biblia y por eso los engañan. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir, si los cielos arriba se pueden medir y explorar, si los cielos arriba se pueden medir y explorar todo el universo, ¿sí? Y los fundamentos de la tierra, si los cielos arriba se pueden medir y los fundamentos de la tierra, ¿sí? También yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Escuchen, personas que tienen dudas. Vuelvo a enfatizar este verso. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir. Dicen que solo se conoce el 5% del universo. Sí, el 5% del universo. Y explorar los fundamentos de la tierra, también yo desecharé. Es imposible. Para aquellos que tienen dudas, le hemos estado preguntando a varios personajes de la Biblia si Dios ha desechado a Israel y contundentemente dicen que no. Entonces, ¿cómo pueden venir algunas personas supuestamente cultas al decir que Dios ha desechado a su pueblo? Es una agenda jesuita la que ellos están siguiendo, y después le van a decir a usted, porque es doctrina de ellos, que María fue siempre virgen. Le van a hablar de la Inmaculada Concepción de María, le van a decir que María es madre del Dios eterno, porque es lo mismo que ellos creen. ¿Sí? Toda persona merece ser engañada. Si la persona no lee la Biblia, merece ser engañada. ¿Sí? Tienes que escudriñar la palabra del Señor. Ok. Esta doctrina es de origen católica romana. Esta doctrina comienza en el primer siglo, cuando supuestos cristianos habían malentendido al apóstol Pablo de que Dios había desechado a su pueblo, y el apóstol Pablo en Romanos 11:1 les dice: nunca Dios ha desechado a su pueblo, en ninguna manera, pues yo también soy israelita. En otras palabras, si Dios hubiese desechado a su pueblo, pues también a mí me hubiese desechado. ¿Sí? Imagínense la barbarie. Muy bien. He enfatizado que el antisemitismo no comienza de manera étnica o racial. El antisemitismo comienza con una doctrina teológica llamado el reemplazo desde el primer siglo, el segundo siglo y así, y origina las persecuciones, desgraciadamente las masacres
que tuvieron los judíos en toda Europa. Sí, todas las masacres. La masacre por la peste bubónica, sí, expulsión de los judíos casi en toda Europa, masacre por los cruzados a los judíos, hasta llegar al gran holocausto nazi. Toda esta persecución les invito a investigar profundamente si ustedes realmente aman la verdad. Todas las persecuciones hacia los judíos tienen el nombre de una doctrina satánica que le llaman la doctrina del reemplazo, el supersesionismo, sí, de que Dios ha desechado a su pueblo. Quiero decirles algo con respeto. Aunque se vayan caminando de aquí a China y regresen 1000 veces y griten en la punta de un cerro, Israel está en la mano del Todopoderoso. Israel siempre será una nación. Israel vive, Israel está establecida en la santa palabra de Dios. Es Israel la Biblia y la Biblia es Israel porque la Biblia es la historia de Israel. José no era israelita. ¿No ven películas de José? Moisés, cuando vemos historias de Moisés, ¿no era israelita? Cuando vemos la historia de Pablo, ¿no era israelita? Cuando vemos la historia de Jesús, ¿no era un judío? ¿Sí? Entonces es increíblemente bárbaro el que ciertas personas con inspiración sinceramente demoníaca han traído esta falsa doctrina al cual vamos a exponer ahorita con la santa palabra del Señor. Muy bien, si usted investiga esta doctrina, si usted de verdad quiere la verdad, valga la expresión, si usted de verdad busca con sinceridad la palabra de Dios verdadera, investigue por sí mismo lo que yo les estoy enseñando, pero también lo que los falsos maestros enseñan. Y se va a dar cuenta de que esta doctrina viene del clero romano. 4 propósitos tuvieron. Escuchen muy bien los propósitos que ellos tuvieron para enseñar esta doctrina desde el principio. Número 1, desligar el cristianismo de Israel. Número 1, querían desligar el cristianismo de Israel, y eso lo hizo el clero romano para decir que ellos ya eran el pueblo de Dios y que ellos realmente eran los únicos elegidos de Dios. Fue la primera causa. Chéquenlo en la historia. Número 2, sacar al pueblo hebreo de su estatus de pueblo escogido. ¿Sí? Por eso empezaron a enseñar esta doctrina falsa que no tiene ni siquiera un pequeño argumento en la Biblia. Ahorita voy a hablar de todos sus argumentos bíblicos desfigurados y vamos a ver cómo la misma Biblia despedaza estos argumentos falsos, tergiversados que se dan con estos supuestos maestros de la Biblia, que en realidad son maestros marianos. Número 3, apropiarse de la Biblia. Fíjese, porque cuando esta doctrina comienza y se propaga y se enseña que Dios ha desechado a Israel, entonces todo lo de Israel vénganse para acá, dijo el clero romano. Todo lo de Israel es de Roma, ¿sí? Aún la Biblia. Por eso es que los apologistas del clero romano, ellos proclaman a diestra y siniestra en muchos de sus debates que la Biblia es católica. Eso es tan fantástico que lo digan, porque ¿quiénes escribieron la Biblia? Los judíos. Moisés escribió la Torá. ¿Moisés era romano?
era israelita de la tribu de Leví. Isaías escribió su tremenda exposición, el libro de Isaías. Isaías era romano, era romano Amós, era romano Samuel, era romano Esdras, era romano Pablo, era romano Pedro, para que vean el cinismo que tiene el enemigo del alma de uno, el cinismo. ¿Sí? Imagínense que yo ahorita les dijera, ¿han leído ustedes una obra famosa que se llama Don Quijote de la Mancha? Pues quiero decirles que yo la escribí. Es mi obra. Ustedes dirían, pues creo que hay que mandarlo al psiquiátrico, ¿verdad? Hay que mandarlo al psiquiátrico. Pues esta doctrina causó todas estas expresiones infantiles, estas expresiones increíbles, ¿sí? Número 4, y esto es lo peligroso. Sí, ya les dije, el propósito de la Iglesia Católica Romana, porque no se crean que estas personas reformadas que ya están en el concilio ecuménico con Roma, y por favor los seguidores de esta doctrina chequen que ya están con Roma, métanse. Iglesias cristianas o confesiones cristianas que están ya en comunión con el Vaticano, los primeros que te van a salir son las iglesias reformadas. O sea, ya estás adentro, pues. Es una agenda que están llevando para regresarte a Roma, Roma religiosa. Ok. Desligar el cristianismo de Israel, número 1, con ese propósito se estableció esta doctrina. Sacar al pueblo hebreo de su estatus como pueblo escogido, número 2. Número 3, apropiarse de la Biblia, decir que es católica, o sea que es romana. Y número 4, que todos abandonen a Israel. Ese es el propósito. Y está Satanás con todo ahorita. Con todo, ¿sí? Trabajando con el último reducto que le queda al pueblo de Israel, que son los cristianos verdaderos. Porque el islamismo está en contra de Israel. El catolicismo, pues pregúntaselo a Hitler, está en contra de Israel, ¿sí? Y el último amigo del pueblo hebreo eran los cristianos protestantes. Y están trabajando durísimo, día y noche, ¿sí? Para que Israel quede solo. Pero Israel no está solo. Está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El poderoso gigante, el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que con un dedo destruye a Satanás y todos sus demonios. ¿Sí? Israel no está solo. ¿Sí? Es increíble lo que escuchaba hace un momento de uno de estos maestros decir: Dios me da permiso en la Biblia de decirle a los cristianos que maldigan a Israel. Yo llamo a los cristianos a maldecir, un reformado pidiendo a los cristianos que maldigan a Israel. ¿Sabe lo que está pidiendo? Que te lleve la calaca. Eso es lo que está pidiendo. Maldiciones irrevocables para ti y tu familia, es lo que está pidiendo. Ahí te están llevando a una trampa demoníaca y es necesario que tú salgas antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. Porque si te maldice una bruja con el poder del Espíritu Santo, se va esa maldición. Pero si te maldice Dios, ni el diablo te puede ayudar. Nadie te puede ayudar. Nadie te puede ayudar. ¿Sí? Y él dijo: maldeciré a los que maldigan a Israel y bendeciré a los que bendigan a Israel. Y cuando Balaam, que era el papá de los reformados, quiso maldecir a Israel, Dios le dijo: no puedes maldecir a un pueblo que está bendito. ¿Sí?
No se puede maldecir. Ok, un poco más. Muy bien, ¿quiénes son los padres de esta doctrina? Agustín de Hipona, ya, y Tertuliano y Justino, un poco antes. Agustín de Hipona dijo que Israel ya no es pueblo de Dios y que ahora la iglesia es el nuevo Israel. Pero no se refería a los protestantes, que no existían. Se refería a la Iglesia Católica Romana. Escuchen, amigos y hermanos protestantes que siguen esta doctrina. ¿Sí? Cuando dicen que la iglesia es el nuevo Israel, que es una onda que no sé de dónde se la sacaron, porque jamás dice la Biblia eso, en ninguna parte, y voy a aclarar muchos conceptos y argumentos. Sí. No se refirió Agustín de Hipona a la iglesia protestante, se refirió a la iglesia católica romana, porque ellos inventaron este dogma, teoría o cuento, porque es un cuento, ¿sí? Realmente es un cuento, porque el que conoce toda la Biblia, este cuento lo hacen un cuetito y se desaparece. El que no conoce toda la Biblia queda completamente engañado, porque no conoce la Biblia, ¿sí? Ahora, Tertuliano, Justino, entre otros, dice, las promesas físicas a Israel deben entenderse de forma alegórica. O sea, nada más porque tú lo dices, porque un hombre que es polvo y sombras dice, hay que entenderlo, o sea, porque él lo dice. ¿Qué dice la Biblia? Totalmente diferente. ¿Sabe qué es una alegoría? Es poner tu propia opinión en la Biblia. Cuando estás en un seminario, si es un seminario correcto en la Biblia, un seminario verdaderamente de Dios, te enseñan que la Biblia se debe interpretar de dos formas o de tres formas. La mejor interpretación de la Biblia es la interpretación literal, gramática e histórica. Esa es la forma correcta. Literal, gramática e histórica. Y hay otra forma inventada por Orígenes, la alegoría. ¿Qué es la alegoría? Salgan ustedes del chat, váyase e investiguen. La alegoría es poner tu propia opinión, es decir, ok, ahí dice blanco, pero para mí es negro. Ahí dice perro, pero yo lo veo como un sapo. Sí, eso es la alegoría. Espiritualizar los textos tan claros de la Biblia. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley sin que se cumpla. ¿Qué dijo Jesucristo? El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice el Papa, no como diga el pastor Marcelo Fuentes, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice cualquier otro tipo de personas que quizás se alucinó, porque yo no entiendo cómo estas personas educadas, pues realmente tienen una agenda. Ellos saben la verdad, pero con alevosía te engañan. Tienen una agenda que cumplir. Son enviados de Satanás. Eso es la verdad. Por estar en contra de la Biblia. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva y será en él una fuente que salte para vida eterna. Como dice la Escritura. ¿Sí? En cambio, estas personas enseñan que ya no hay milenio. Estas personas enseñan que ya Satanás está atado. Imagínense la tontería. Satanás anda con todo en el mundo. Todo el mundo se anda matando. Unos con otros. Pleitos, iras, contiendas, traiciones.
El mundo está gobernado por Satanás, como dice la Biblia. Al último será amarrado por un poderoso ángel y su sello va a ser puesto en la frente y va a ser encerrado en el abismo. Pero esta gente dice, estos reformados, es que usted no conoce profundamente su doctrina, investíguenlos. No digan, ay, no, investíguenlos. Porque de pronto se te parece Chucky, ¿sí? Un montón de situaciones. Bueno, esta doctrina del reemplazo es católica romana. Me voy a ir a exponer ya los argumentos que usan, porque no quiero que utilice mucho tiempo y no termine exponiendo sus argumentos. Vamos a ir con el superargumento que utilizan, o varios superargumentos, que Dios mío, Dios poderoso, creo que con todo respeto, no sé si tuvieron la escuela dominical. Sí, sinceramente. El primer argumento que les enseñan estos falsos maestros, aquellos que ya engañaron y que ahorita, sobre todo en la guerra que vino, empezaron a tirar odio a Israel, porque en realidad ese es el objetivo. Ese es el objetivo. El objetivo es que llegues a odiar al pueblo de Dios y de pronto hasta lo maldigas y Satanás diga, pues ya lo tengo, pues era el objetivo que lo maldijera para que de una vez aquí se le acabe el corrido. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque se está tentando a Dios con esta doctrina. Sí. Y Satanás ha inventado esta doctrina. Mateo 21:43 dice así la palabra del Señor. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dicen, ahí está. Ahí está. Dios ha desechado a Israel. ¿En dónde dice la Biblia que Dios ha desechado a Israel? Si Jesucristo dice, el reino es quitado de vosotros, ¿por qué dice que en la regeneración sus discípulos se sentarán en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel? ¿Se da cuenta que es un error maligno? ¿Sí? Otro, si fuera cierto que el reino de Dios fuera quitado de todos los judíos, entonces ¿no María es judía y estaba viviendo en ese momento? ¿No Pedro estaba vivo en ese momento? ¿No Pablo estaba vivo en ese momento? ¿No había como 500 hermanos judíos en ese momento? ¿No estaban en el aposento 120 judíos? ¿No existía la iglesia de Jerusalén con judíos convertidos? ¿Sí? No, lo que él está haciendo se está refiriendo a líderes corruptos, los llamados fariseos en la Biblia. A ellos se está refiriendo, no a todos los judíos, porque hasta él fuera quitado, porque también Jesús es judío. ¿Sí? Número uno, cuando el Señor habló de esto, hablaba también de un juicio temporal para los judíos que lo rechazaron, pero no definitivo. Lo vamos a ver en Romanos capítulo 11, verso 11. La misma Biblia nos va a ir aclarando los conceptos. Fíjese bien, para aquellos que dicen, ya Israel ya fue desechado. Aquí dice que el reino les fue quitado. Ahí no dice que a Israel les había quitado el reino. Voy a leer otra vez ese pasaje. Vamos a ver si a Israel le fue quitado el reino. No, le está diciendo a los líderes corruptos. Dice así, el 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Está diciendo de Israel? No. No podemos poner nuestros pensamientos en la Biblia. ¿Sí?
Ahí está diciendo Israel, ¿dónde? A ver, dímelo, te doy. Bueno, ni siquiera un helado porque pues no lo vas a encontrar. No, le está hablando a los fariseos corruptos, sí, a esa gente que estaba en ese momento. No se refería a todos los judíos porque pues él también saliera del reino, porque él es judío. María estaba viva, Pedro estaba vivo, los apóstoles estaban vivos, así que esa doctrina se cae a pedazos. Pero Romanos 11:11 dice así en el nombre del Señor. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Otra vez, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pues ya en aquel tiempo, en el primer siglo, ya se estaban levantando estos falsos hermanos como los que están ahorita. Ya falsos hermanos estaban diciendo que Israel había sido desechado. Por eso el Espíritu Santo les dice, tranquilos, dejen de estar predicando doctrinas de demonios. No entienden, se los tengo que decir un montón de veces, que no es así. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Ay, ahí fue un golpe demoledor para un demonio inmundo que ya estaba con esa doctrina. Sí. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Sí, imagínense el poder de la Biblia. Número 2. El reino no es exclusivo a una etnia, amigos míos, ni hermanos míos. Sí, Dios amó a los gentiles y la Biblia dice que él mismo cegó el entendimiento de la mayoría de los judíos. Es increíble, pero ahí nada tuvieron casi que hacer. Dios, ¡pum!, lo ciega. ¿Sí? Si no ciega al pueblo de Israel en su mayoría, no entran los gentiles. ¿Sí? Y lo vamos a ver ahorita. Dice, ¿en dónde está eso, pastor? Bueno, déjeme leerlo para ustedes, porque me puedo ir y sin leerlo. Sí, dice así. Digo pues, Romanos 11:1 en adelante. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Para aquellos que andan, sí lo ha desechado. Ok, pero aquí ya están cabezones la respuesta, ¿verdad? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Lo vuelve a enfatizar. No ha desechado Dios a su pueblo. Otra vez, imagínense. Sí, es que yo y el diablo decimos que sí. Pues que el Señor te reprenda, Satanás. Yo y los demonios decimos que sí, que sí, que sí. Es que es una doctrina que comienza desde el primer siglo, traída por Satanás, doctrina de demonios. Y el apóstol aquí está remarcando, hemos leído un montón de Biblia diciendo que no, que no. ¿Cómo te lo quiero hacer entender? Si la Biblia dice que no. No ha desechado Dios a su pueblo. Otra vez el verso 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, contra Israel, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, dice el apóstol Pablo, para aquellos que traían ya esa doctrina demoníaca.
Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Sí? Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Aquí mucha atención. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Quiénes? Un remanente primero. Pedro, Pablo, María, los primeros cristianos fueron judíos. ¿Sí? Un remanente que compone, que es parte integral de la iglesia gentil. Los primeros miembros de la iglesia gentil que se van a levantar en la resurrección de los muertos va a ser Pablo, Pedro, y ningún demonio lo va a evitar. Y aunque griten, es que los desechó. Oye, no, vuélvete, entierren a Pablo, entierren otra vez a Pedro. Ellos ya habían sido desechados porque lo decimos nosotros y pues qué tontería. Estoy usando el sarcasmo a propósito, porque es importante de alguna manera ridiculizar todo esto, porque es increíble la locura de estos personajes. ¿Sí? Dice así, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Fíjese. Ahora vamos a ver por cómo fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio. ¿Quién les dio? Deberían de agradecerle a Dios y orar por los judíos, porque Dios mismo se los dio para que ustedes, gentiles, entraran. Deben darle gracias a Dios para que vean la locura que se está enseñando. Sí. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Pero, qué tremendo. Dios mismo lo hizo y algunos dicen, ahí está. Dios los había desechado, y aunque lean 3, 4 veces en el mismo capítulo que no, pero para que vean qué poderosos son los ganchos al hígado que dan la Biblia, después lo vuelve un poquito más abajo, habla de ya la restauración de todos ellos. Dice así, verso 25, Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, como muchos lo están siendo ahorita. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Estoy leyendo Romanos 11, 25. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Satanás, para que lo escuche bien, Satanás y todos los demonios. ¿Sí? Todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Sí, esta es la promesa de Dios para Israel. Otro argumento que citan y los ponen en el chat y nada más lo ponen y corren y huyen. Miren, hermanos, otro argumento que es como neblina que se desbarata con la misma Biblia. Gálatas capítulo 3, verso 28 y 29. Fíjese lo que ellos dicen. Dicen así. Dicen, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Imagínense que lo entendamos como ellos lo entienden, pues ahorita todos son hermafroditos. Sí, o sea que ya, porque ellos dicen, ahí está, ahí lo dice, ya no hay judío.
pero dice que tampoco griego. Exactamente, todavía había esclavos. Sí, 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 por eso. Solo agarran, ya no hay judío. No agarran, ya no hay griego. Griego sí, pero judío no. Es que los judíos me caen gordos. Qué tremendo, qué increíble. Sí. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo. Obviamente, todavía había esclavo, había judío, había griego, ¿no? Está hablando de una situación del corazón. Ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Sí. Ahí dicen, ahí claramente, claramente está hablando que ya no hay judíos y por eso la nación de Israel ha sido desechada. Ah, caray, ¿en serio? ¿En dónde dice que la nación de Israel aquí ha sido desechada? Mejor hay que tomar un lápiz y pongámosle, la nación de Israel ha sido desechada en el texto. Eso no dice el texto. Lo que dice el texto es que ya no hay judío, ni griego, aunque todavía están los griegos y todavía están los judíos, ni varón. Todavía hay varones aquí en el chat. ¿Sí? ¿Hay varones en el chat? Porque estos dicen que ya no hay judío, pero hay que preguntarles si ya no hay varón, porque también dice que ya no hay varón. ¿Hay varones todavía? ¿Ok? ¿Hay mujeres todavía aquí en el chat? Entonces, para que vean la locura de esto. Fíjese cómo tergiversan, desfiguran, hacen un atole inmundo y se lo dan a tomar a la gente. ¿Sí? Por el odio antisemita. ¿Sí? Desfigurando la palabra de Dios. No, si tú lees un poco antes en el verso, te vas a dar cuenta de qué está hablando. Fíjese un poco antes del verso, el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fíjese, eso aclara todo. Nada más te sueltan una escritura. No, lea todo el texto. Todos los que están bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Obviamente son miembros de una nueva creación. No porque ya no sean judíos, no porque siguen siendo judíos, siguen siendo griegos, siguen siendo hombres, siguen siendo mujer, siguen siendo esclavos en aquel tiempo, pero ahora Cristo ha venido y nos ha dado una ciudadanía celestial. De eso está hablando. Increíble, ¿no? Pablo está hablando de la unidad espiritual en Cristo, no de la eliminación de la entidad. Porque si fuera así, también los griegos perderían su identidad. Ser uno en Cristo no borra la existencia de Israel, tampoco borra la diferencia entre hombre y mujer. ¿Se da cuenta de la locura que se enseña? Y uno le da tanta tristeza ver a tantos hermanitos hermosos que no agarran la Biblia ni aunque se les aparezca el chupacabras y dicen, oh sí, Dios ha desechado a Israel. No, investiguen, es su propia alma la que está en juego. No me hagan caso a mí ni a ningún otro maestro. Pónganse a leer la Biblia, empiecen. Hoy está la ventana del conocimiento, está la inteligencia artificial, está no sé cómo se llama esa aplicación que usan, ¿verdad? Pregunten, investiguen, se van a llevar chascos tremendos. Sálgase ahorita y diga, ¿quién inventó esta doctrina? Y te va a aparecer la Iglesia Católica. Sí. Y ahí te vas a ir de espalda. ¿Por qué estás escuchando maestros que enseñan el error? ¿Por qué no investigas? Sí. Otro. Voy a tratar de tomar todos los textos, ¿no? Es que Dios ha desechado a su pueblo. Romanos 9:4. Porque ahora salen, lo dijo Tertuliano, Justino y otros, que las promesas de Israel ahora son de la iglesia. La pregunta es, ¿de cuál iglesia? ¿De Roma? ¿O de las 47,000 denominaciones que reclaman ser la iglesia verdadera? ¿De cuál iglesia?
está hablando. Hay aproximadamente 47,000 denominaciones que reclaman ser la iglesia verdadera. Pero Agustín de Hipona, Tertuliano, Justino Mártir y todos ellos que se consideran padres de la Iglesia Católica, por supuesto que se estaban refiriendo a la Iglesia Católica. Literalmente así lo dijo Agustín de Hipona, por supuesto. Sí. Chequen que estos personajes de la iglesia supuestamente reformada, ¿sí?, son agentes del clero romano. ¿Sí? Lo que están infundiendo es lo mismo que infundieron desde los primeros siglos y desde hace 3,000 años. Desde hace 3,000 años, el antisemitismo no fue étnico o racial, fue teológico. Es teológico. O si no, vean a los sacerdotes, y lo digo, es historia, que en la Segunda Guerra Mundial fueron los más sádicos exterminando judíos. Sí, chequen. Y decían, Dios ya desechó a Israel, elimínenlos. Bajo esa bandera. Es la misma ideología satánica. ¿Sí? Tengan cuidado. Romanos 9:4 dicen, eso ya no es de Israel. Fíjate la locura. 9:4 dice así, que son israelitas. No dice, aquí dice que son israelitas, pero en realidad son italianos. Ay, ¿en serio? ¿Por qué tú lo dices? ¿No dice la Biblia que el que le añade o le quita, más le valiera no haber nacido, o que se atare una piedra de molino, de esas piedras de molino que pesaban 300 kilos? ¿Se recuerdan de la antigüedad? Que estaban unas sobre otras y les daban así para moler el trigo. ¿Qué dice? Que aquel que le añada o le quite a la santa palabra de Dios, más le valga, escuchen, eso es sentencia de Dios, más le valga no haber nacido. ¿Sí? O que se ate una piedra de molino en el cuello y se aviente en lo profundo del mar. Es que dicen, no, ahí dice que son israelitas, pero como ya fue desechado, ahora son italianos, mexicanos, colombianos. ¿En serio? ¿Por qué tú lo dices? Pues todo el mundo se va a quedar con las ganas, porque Israel, dice la Biblia, que ya de su tierra ya no va a salir y que irá de victoria en victoria hasta el establecimiento del reino del Hijo de Dios, el gran Mesías de Israel, el cual gobernará el mundo con poder y justicia. Israel será cabeza de las naciones y de Israel saldrá la ley a todo el mundo. ¿Sí? Pero es necesario que ustedes, hermanos, tengan este estudio, bájenlo, descárguenlo en su celular. Sí, es importante. Y me ayudan a compartirlo. Sí, porque este tipo de mensajes a veces no se comparten. Porque todo mundo, la mayoría, está del lado equivocado. Sí. Que son israelitas, obvio, son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Qué es eso? La elección de hijos por medio de los padres, por medio de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Y quiero hacer un paréntesis. Estoy hablando de esto por lo que están diciendo que Israel ha sido desechado. No por los gentiles que entraron por gracia. Fíjese qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso, qué hermoso. Qué bonito. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, a ver los del chat, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, excepto Israel. Pero ¿saben lo que dicen ellos? Que al mundo excepto Israel. Eso es la manera de pensar. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, excepto los judíos.
Entonces, ¿quién es? ¿No es el mismo demonionón que salió del infierno? Un demoniotote tremendo que está abrazándolos a todos estos que niegan al pueblo de Israel. ¿Sí? Es el enemigo del alma del hombre. Lo que quieren es que Dios se enoje con ustedes y que al rato no entiendan por qué les pasan tantas cosas malas. ¿Sí? Y no hasta que se arrepientan y vuelvan en sí, Dios los va a sacar adelante. ¿Sí? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria. ¿Qué significa eso? Que la gloria visible del Dios de Israel se dio a través de los profetas. Un hombre llamado Moisés levantó la vara y el mar se abrió. Un hombre llamado Elías, israelita, oró y el fuego descendió. Un hombre llamado José, que tomó en tal seriedad a su Dios, que pudo soportar la tentación, y según las tradiciones rabínicas, él no miraba a la mujer porque la mujer se quitaba su ropa, porque sabía que si la miraba él iba a caer. Él escondía sus ojos, los apretaba, y la mujer decía, mírame, y le decía a la mujer, te voy a cortar la cabeza, y lo podía hacer, pero él no quiso mirarla porque sabía que iba a caer si la miraba. Sí, llegó a salvar al mundo de una hambruna. Sí, Jesucristo en la tierra de Israel hizo las más grandes glorias, caminó por las aguas, multiplicó los panes y los peces. Sí, sanó a ciegos, levantó a aquel hombre después de 4 días de muertos. De él es la gloria visible de Dios. ¿En qué lugar hizo Jesucristo eso? Si menospreciara a las naciones. ¿Lo hizo en Alemania? ¿Lo hizo en Nueva York? ¿Lo hizo en México? No. La gloria visible y tangible de Dios la hizo en Israel, porque de ellos es la gloria. Y aún ahí Jesucristo vendrá y pondrá su pie en el monte de los olivos, y el monte de los olivos que está en Israel, según Zacarías, se partirá en 2 de arriba abajo. 2. Pero como ellos dicen Dios ha desechado a Israel, entonces todas esas cosas no se van a cumplir. Entonces tomen la Biblia, los que profesan esta doctrina. ¿Para qué quieren una Biblia si nada se va a cumplir? Mejor váyanse a leer el Corán. ¿Para qué están tomando una Biblia que nada se va a cumplir? Porque todo es de Israel. A no ser que digan que el pie del Señor se va a poner aquí en el monte del Tepeyac, aquí en la Basílica de Guadalupe. Lo digo con todo mi corazón. La promulgación, el pacto de Abraham, el pacto a David, pacto eterno, el pacto mosaico, el pacto de la tierra, el pacto abrámico, el pacto davídico, el nuevo pacto, son para Israel. La promulgación de la ley, ¿quién trajo la promulgación de los 10 mandamientos? Fue un venezolano descendiente de Maduro, que dice que es descendiente directo de Moisés. ¿Él es el que trajo los 10 mandamientos, Maduro? ¿O un descendiente? Porque él dice que es descendiente directo de Moisés. ¿Sí? ¿Quién trajo los 10 mandamientos? Moisés, un israelita de la tribu de Leví. ¿A quién se los dio? A Israel. Y de ahí al mundo entero. Pero algunos están diciendo, es que esto es para los gentiles, amigos míos.
y dicen, sí, ¿verdad? Es cierto. Sí, 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 mis mijitos hermosos. La promulgación de la ley, el culto, los ritos, la gavilla mecida, las tórtolas que se desangraban, la vaca alazana, el cordero pascual, el macho cabrillo soltado en el desierto, todas las formas de cultos y rituales fueron dadas para Israel. Y Cristo vino a cumplir al morir en una cruz para que se abriera para todo el mundo, incluyendo el remanente de Israel, Pedro, Pablo, y al final todo Israel será salvo. Y el remanente del pueblo gentil. Fíjese lo envidioso de estas personas. Es que ahora nosotros somos solo los salvos y Dios, el Dios de Abraham es el Dios de los mexicanos y no el Dios de los hijos de Abraham. ¿En serio? Pues qué inteligente eres, ¿eh? Otra, aunque sea que yo termine con los argumentos, yo después tengo la segunda parte, si no es en esta semana, en la próxima. Sí va a haber una segunda parte, aquí hay lluvia y es difícil. Fíjese el otro argumento que usan. Segunda de Pedro 2, 9 y 10. Segunda de Pedro 2, 9 y 10. Dice así, segunda de Pedro 2, 9 y 10. Con esto engañan a tanta gente, pero se han derrumbado estos argumentos que desfiguran ellos para engañar a la gente que no conoce la Biblia. No conoce la Biblia. 2, 9 y 10. Dice así, ¿sabe el Señor librar de tentación? A ver, déjenme ver si estoy, primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjese, Pedro el judío está hablando ahí. El Espíritu Santo a través de Pedro el judío. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí dicen, ahí también dice que Israel ha sido desechado y tú buscas con lupa y no ves eso que están diciendo. Porque los gentiles tienen el sacerdocio que perdieron los levitas. Oye, amigo mío y hermano mío, el que ha leído 5% de la Biblia, nada más comprende las cosas como son. El sacerdocio levítico terminó porque un sacerdote de la línea de Melquisedec se levantó. Su nombre es Jesucristo, Hijo del Dios viviente, el cual está abogando día y noche por ti. No porque los gentiles tomaran ese sacerdocio. Sí. Si el mismo Pedro y el mismo Pablo, ¿quiénes fueron los que anunciaron las verdades en el comienzo? ¿No Pablo y Pedro? Fíjese lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes fueron los primeros que compartieron el evangelio? ¿No los judíos? Aquí está cumpliéndose. Increíble, ¿no? Solo porque los escuchamos. Isaac tiene panza para escucharlos. Yo a veces digo, Dios bendito, ayúdame para escuchar tanta tontería, de verdad. Y me niego a pensar que estos que algunos son, entre comillas, ilustrados, no estén engañando a propósito por medio de una agenda a la gente. Es lo más seguro, que tienen una agenda para engañar a la gente y regresarlos ¿a dónde? A Roma. Sí. Hebreos 8:13 dice así. Hebreos 8:13. Otro argumento que dan. 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero,
y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Otra vez dicen, pero no lo miras, a ver, tráigame una lupa, dígale a Luis Toro que me preste su lupa, porque no puedo ver que Israel ha sido desechado en este verso. Vuelve la invención, el cuento chino que te enseñan. Y qué increíble que tú lo digas. Sí, cierto. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Sí, aquí no dice que Israel fue desechado. No, al contrario, dice la Biblia que el nuevo pacto es para Israel. Lo voy a leer. Jeremías 31:31. Chequen para quién es el nuevo pacto. Y después alcanzó a todo la gente que creyó de los gentiles. Pero originalmente el nuevo pacto es para los judíos, para los israelitas. Dice así, Jeremías 31:31. Dice así, en el nombre del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de ¿quién? Con la casa de Luis Toro, con la casa de los uruguayos. Sí, pero alguien dice, pero es que Israel ya no es. Ok. Increíble, ¿no? Para agarrarse la cabeza y decir, deme un té porque no comprendo la locura aquí, ¿verdad? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Sí? ¿Para quién es ese nuevo pacto? Para Israel. Ya estoy casi terminando porque en realidad son pocos los argumentos que dan. Es como un alfiler en el universo de la Biblia. Los argumentos desfigurados que dan desfiguran la palabra de Dios, como usted ya lo está viendo de manera poderosa en esta exposición, que deseo y se los pido con mi corazón que lo compartan lo más que puedan. ¿Sí? Filipenses 3:2. ¿Sí? Filipenses 3:2. Dice así. A ver, 3:2. 3:3, perdón. 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Fíjese, otra vez dicen, ahí está. Ya los judíos que estaban circuncidados no son el pueblo. Fíjate cómo ponen su argumento, su alegoría. No son el pueblo de Dios, somos los gentiles. Pero les voy a dar una clave despedazadora ahí mismo, que no la leen o no se dan cuenta. Fíjese, porque nosotros, ¿quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. Se está incluyendo el judío Pablo. ¿Sí? Se está incluyendo el judío circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, y etcétera, etcétera, etcétera. Se está incluyendo en ellos. ¿Sí? La circuncisión, dice, fíjate lo que dice, porque nosotros somos, no está quedando fuera el apóstol, ¿verdad? Está dentro. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? No que Israel ha sido desechado, porque eso no lo dice la Biblia. Eso lo inventan estos amigos que traen doctrinas demoníacas para engañar con unos cuantos versos desfigurados por ellos mismos, que no dicen lo que ellos dicen. ¿Sí? Aquí Pablo es judío. El mismo Pablo dijo, ¿ha desechado Dios a Israel? De ninguna manera, porque yo también soy israelita. Y si Dios hubiese desechado a Israel, también a mí me hubiese desechado. Y a Jesús también, porque Jesús es judío. Jesús en Juan 4:22 dijo, la salvación viene de los judíos.
Entonces, si los judíos no están en la salvación, no hay salvación porque viene de los judíos. Jesús es judío. No como decía Hitler, que Jesús era alemán. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Fíjese. Pablo se está refiriendo a la circuncisión del corazón, como dice Deuteronomio 10:16, como dice Romanos 2:29, ya no lo voy a leer. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? A la circuncisión del corazón. No que Israel ha sido desechado. Está hablando de la circuncisión del corazón. ¿Sí? Déjeme leer Deuteronomio, lo voy a leer. La lluvia está fuerte, pero voy a tener la segunda parte, si no esta semana, la otra. Deuteronomio, déjeme ver si es la escritura. Deuteronomio, voy a dar la poderosa escritura mejor. 10:16. Deuteronomio 10:16. Es increíble la doctrina de demonios que estos personajes enseñan con una ignorancia crónica. 10:16. Dice así: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué le está diciendo? ¿A quiénes le está diciendo Moisés? Al pueblo de Israel. A eso se está refiriendo Pablo. No que ya a los hijos de Israel ya no los quiere el Señor. ¿En dónde dice eso la Biblia? En esta parte de la Biblia. Sí. Ahora Romanos 2:29. Deja de ver si es esta la parte que quiero leer para ustedes. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tanto judíos como gentiles agradan a Dios si se circuncidan el corazón. Aún los mismos judíos, como le dijo Moisés al pueblo de Israel, ahí en Deuteronomio capítulo 10:16, ¿qué le dice en Deuteronomio capítulo 10:16? 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, para que seas un verdadero judío, ¿sí? Y también a los gentiles que toman las promesas de Abraham. Pero aquí no dice que Dios ha desechado a Israel. El mismo apóstol Pablo dice que Dios no ha desechado a Israel. Para que no se dejen engañar por falsos maestros que desfiguran el concepto de la Biblia. Gálatas 6:16, el último argumento que usan, porque no tienen muchos en realidad. Y la Biblia entera les cae como lluvia y trueno encima. Y estos versos no quieren decir lo que ellos dicen. Ellos están manipulando la escritura, ¿sí? Para que un odio satánico se apodere de la gente y obtengan desgraciadamente maldiciones de parte de Dios. Es lo que quiere el diablo. Mejor hay que escaparse antes de que sea demasiado tarde. Gálatas 6:16. Esta es la apreciación más absurda de la posición de los reformados. ¿Sí? Gálatas 6:16. Dice así. Déjeme ver si esta es. Ok. Déjame ver si esta es. Gálatas 6:16. Ok. Voy a leer el verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Dios, el Espíritu Santo me está llevando a esta escritura. Es el Espíritu Santo el que me está llevando a esta escritura. ¿Sí? Fíjese cómo el Espíritu Santo honra su palabra, honra su verdad. ¿Sí? Fíjese, porque ahí están hablando, ya ven, nosotros somos los que de la circuncisión del corazón, los de Israel no.
Y aquí dice que no vale nada de eso. Sí. Obviamente el corazón. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Ni la circuncisión como señal externa en los judíos, porque ahora ya viene Cristo, ni la incircuncisión de los gentiles. No sirve para nada, ya vino Cristo, correcto. Sino, dice así, sino una nueva creación. Sino una nueva creación. Cuando Cristo viene, tanto a judío creyente, tanto a gentil creyente, los hace una nueva creación. Déjeme ver si encuentro esa parte, y si no, búsquemela mientras leo otra parte, cuando dice el Israel de Dios, ¿sí? Cuando dice el Israel de Dios. Y aquí le faltó una hoja a mi Biblia, ¿sí? Pero déjeme leer otra parte, Ok. Entonces, ayúdame un poco, Isaac, encuéntrame esa escritura, ¿sí? Cuando habla de ellos y el Israel de Dios, así dice el texto, ellos y el Israel de Dios, por favor, me interesa esa escritura, porque tomé Gálatas, a ver, ¿qué dice Gálatas ahí, 6:16? A ver, Gálatas 6:16. Sí, sí. Sí es correcto. Sí es correcto. Es 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. Aquí dice, ahí está. Israel ha sido desechado porque Pablo habla de que la iglesia gentil es Israel de Dios. ¿En dónde dice eso en la Biblia? Exactamente. ¿En dónde dice el texto? La iglesia gentil es el Israel de Dios. No lo dice. Más bien, basado en toda la Biblia, el Israel de Dios es la descendencia de Abraham. Y ellos son los gentiles, quien de ambos pueblos hizo uno. Ahora, quiero terminar con esta escritura. Déjeme ver con esta escritura. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, ¿sí? Y verso 11 termino. Dios es tan misericordioso que ha formado el cuerpo del Señor Jesucristo. La iglesia gentil está compuesta por un remanente de judíos convertidos a Cristo, que se han convertido a lo largo de la historia de la humanidad. Pedro era judío, Pablo era judío, María era judía, y un remanente, no todos los gentiles, un remanente del pueblo gentil. Sí, leo por último y tomo una segunda parte porque no tuve tiempo de expresar todo el contenido. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Escuchen, gentiles y judíos, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Fíjese la misericordia de Dios. Haz de cuenta que yo invito a una persona a mi casa y le digo, quédate a dormir, y al siguiente día me dice, ¿sabes qué? Es mi casa, lárgate de aquí. Imagínate. Obviamente no es así, el pueblo de Dios no está haciendo así. El verdadero pueblo de Dios no está diciendo lo que dicen estos falsos maestros, ¿verdad? Que a pesar de que Dios nos metió en la ciudadanía de Israel,
El pueblo de Dios, sabemos que el pueblo de Israel convertido, los creyentes convertidos, el remanente convertido y el remanente gentil somos uno en Cristo. Aquí lo va a decir claramente. Y toda la nación de Israel será salvo después, como dice Romanos capítulo 11. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, escuchen, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, que es la clave. ¿Sí? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, escuchen amigos reformados, escuchen bien por favor, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, un solo pueblo por medio de la sangre de Cristo. Gracias a Dios, Dios no le cerró la puerta para siempre a los gentiles, que eran paganos, adoradores de ídolos y de dioses falsos, sino por misericordia cegó el entendimiento temporalmente de casi todos los judíos, pero excepto un remanente fiel, para que entraran los gentiles. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, remanente, en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, gentiles, y los que estaban cerca, judíos, porque en medio de él, unos a otros, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, los dos pueblos. Pero aquí viene Satanás diciendo, nada más los gentiles. Eso que está haciendo, diciendo Pablo, no es cierto, porque yo soy el chido de la película. ¿Sí? ¿Se da cuenta de la ignorancia crónica? ¿Se da cuenta? Solo leen el misal, solo leen un librito que les pasan para que los lean, pero nunca leen la Biblia. No conocen la Escritura. Por eso estos falsos maestros lo que les están metiendo es odio al pueblo de Israel. Y Satanás está riéndose diciendo que les caiga una maldición. Ay, eso es lo que quiero, que les caiga una maldición. De Dios, ¿eh? No, hay que escaparse de esas doctrinas erradas, doctrinas diabólicas. Lo digo con todo mi corazón. ¿Qué necesidad tengo, por decirlo así en el Señor, de ocupar mi tiempo tratando de ayudar, ¿sí?, a personas que no leen la Biblia? Mas, sin embargo, por el amor que siento en mi corazón, lo estoy haciendo, ¿sí? Lo estoy haciendo. Debería estar predicando cosas al corazón, pero tengo que estar exponiendo una defensa del Evangelio por causa del peligro para las almas de aquellos que están siguiendo estas doctrinas de error. ¿Sí? Tengan cuidado, abracen la Biblia, créanle a la Biblia como está escrita, no como los cuentos que estos personajes les están contando. Dios les bendiga. Yo sé que ha sido un poco duro, no para el pueblo verdadero de Dios, pero quizá para aquellos que siguen esta doctrina. Pero es mejor una inyección de aceite para que la gente abra los ojos. Y si no, pues ahora sí, como Noé, ¿verdad? Solo se salvaron 8. ¿Sí? Y que Dios tenga misericordia de todos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo,
Con todo mi corazón y con todo mi amor, he expuesto este estudio. Sé que ha sido fuerte, Padre, y he utilizado un poco de sarcasmo a propósito. Tenga misericordia de todos tus hijos, tus hijas, y que ayuden a compartir este video, Señor, para que muchas personas que están, oh Padre Celestial, ya dudando, incluso de toda la Biblia, vuelvan a entrar en tu palabra santa. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Hice esto para que tenga usted una herramienta. Que Dios los bendiga. Estamos encontrándonos en otra ocasión. Oren por nosotros. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga.